Amén. Amén, gracias Ángel. Hermanos, buenos días. Hoy es un día importante para los mexicanos, es el día de nuestra independencia. Y vamos a hablar de la independencia, pero de ese hombre que vino y nos liberó del pecado. Vamos a hablar de Jesús. Amén. Y bueno, acuérdense que estamos en una serie de estudios sobre los milagros de Jesús. Ya hemos tenido 2 clases de los milagros de Jesús. Y estaba preparando la clase, pero también estaba pensando antes de eso, ya ves que, al menos mi mente divaga, está en un lado y se va a otro lado y a otro lado. Y me empecé a acordar, yo estaba pensando, ¿qué milagro? ¿De qué milagro voy a hablar? Todos son importantes y todos nos dejan una gran enseñanza. Y empecé a recordar cuando era niño. Cuando era niño no sé cómo le hacía a mi familia, porque te he comentado que pues éramos pobres. Siempre andábamos en balnearios, nos llevaban a balnearios. Conocimos todos los balnearios de Morelos, conocimos balnearios de Hidalgo. Y ahí íbamos a muchos lados y pues yo me encanta el agua, la verdad es que me encanta el agua. Y pues nada más era, vamos al balneario y a correr y aventarse al agua. Pero un día llegamos a un balneario, hermanos, y entrando, yo dije, híjole, huele bien feo. Huele bien feo, huele a huevo podrido. Y es que ese balneario era de aguas azufrosas. Muchos dicen que esa agua tiene propiedades para sanar algunos malestares, algunas molestias, algunas dolencias. Y bueno, apestosa o no, yo me metí al agua y ahí estuve nadando y ahí estuve disfrutando del balneario. Nos toca ir a otro balneario y agua calientita, aguas termales. Tú te metes y, qué rico, ¿no? Y sientes, pues te ayuda, te saca todo lo malo, te purifica, te exfolia también, porque he visto que en muchos balnearios también se están exfoliando con el barro que tiene ahí, en el Estado de México, ahí en Ixtapan de la Sal. Y entonces tenemos Chignahuapan también, tenemos muchos balnearios donde la gente va. Por ejemplo, en Chignahuapan hay diferentes temperaturas del agua y la gente va y se mete para sanarse. Y bueno, en Morelos, Tlaxcala, en Hidalgo, en el Estado de México, por mencionar algunos. Y tú ves a la gente mayor ahí metiéndose, a la gente enferma ahí metiéndose, y puede ser agua sufrosa, caliente, fría. Y todos esperando a ser sanados. Y esa tradición viene de generación en generación. Fíjate, eso también pasaba en los tiempos de Jesús. Imagina, desde entonces asociamos la sanidad física muchas veces con agua, con estanques de agua. Entonces, pasaba en los tiempos de Jesús, pero ¿dónde más? Bueno, este es un fenómeno mundial, no es solamente de México o de allá de las tierras de Jesús, es un fenómeno mundial. Fíjate que en Francia también están el estanque de Lourdes, y podemos ver que los rusos se meten al agua fría, congelada, para poder sanar también. Entonces, esto es a nivel mundial. Quizá los minerales son los que tienen las propiedades curativas, porque esto sigue siendo un debate, ¿no? No te metiste al agua nada más, ¿cómo te sientes mejor? Quizás sean los minerales, quizás sea la temperatura, quizás sea la combinación. No lo sé. Pero vamos a ver esto. Vamos a ver un caso que pasó en los tiempos de Jesús. Vamos a estudiar por eso otro milagro de Jesús. Por eso vamos a la Biblia. Y esto, hermano, lo puedes ver en la Biblia. En la Biblia hay tantas historias, por eso es la alabanza. Lo puedes ver en la Biblia y debes reflexionar mientras escuchas la historia que hoy te vengo a contar.
Y bueno, vamos a estudiar Juan 5 del 1 al 15. Vamos a leer. Esta es la versión Biblia de las Américas. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. Entonces el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Te lo repito, el último versículo. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¡Qué historia! ¡Qué historia, hermano! Muchos dicen que este hombre era un paralítico. La Biblia dice que solamente estaba enfermo. 38 años, pero no se podía mover. 38 años. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, como dice la alabanza. Este hombre al que Jesús sanó era un nativo de Jerusalén y era parte de aquel grupo de personas ciegas, cojas, paralíticas o con algún mal o defecto congénito que estaban allí alrededor de ese estanque. Algunos decían que este hombre era paralítico, otros que era jorobado. Eso no es tan relevante. Lo importante, hermano, es que llevaba 38 años sin poder moverse. 38 años. Afligido. Dice esta historia que estaba demacrado, débil, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Se me sonó eso a canción, ¿verdad? Este hombre dependía de la ayuda que le podían dar algunos amigos y familiares para ponerlo ahí y al final del día llevarlo a su casa. Fíjate que quizá los médicos no pudieron ayudarle, así que lo llevaban todos los días sus amigos y ahí lo ponían a un lado del estanque de Betesda, mismo que se encontraba en la parte nororiente de Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, y era reconocido por todos por sus 5 columnas. Betesda, hermano, quiere decir en arameo casa de misericordia. Ellos estaban, toda esta gente enferma estaba alrededor de la casa de misericordia. Este estanque les daba esperanza, ellos esperaban misericordia. Y el estanque era reconocido por sus poderes terapéuticos. Una vez que la corriente interna que cambiaba la presión, esta agua se arremolinaba de vez en cuando. Ellos creían firmemente que un ángel bajaba a remover el agua y a sanar a los enfermos.
que eran dejados, fíjate, a la sombra del estanque, de los pórticos, y a la espera de que el agua fuera removida. Cuando esto pasaba, la primera persona en entrar era sanada. Ya tenemos el entorno de esta historia, hermanos. Vamos al primer punto. La cura llega de una forma inesperada. Y el título de la clase, hermano, es Sanando a un enfermo. A Jesús sabemos todos que le gustaban las fiestas. Y había llegado a Jerusalén a la celebración de una de esas fiestas. Quizá la Pascua. En esto hay mucho debate, pero esto no es lo importante. ¿Qué fiesta era? Si era la Pascua, era por ahí por marzo. Pero llegó y no se fue a visitar a los ricos. Llegó Jesús y no se fue a visitar a los importantes. Llegó y no fue a visitar a los religiosos. Jesús no fue a visitar a los famosos. Él fue a donde estaban los necesitados. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto!, ¿no? Él fue a donde estaban los necesitados. Por eso llegó allí, al estanque de Betesda. Caminaba por ahí y vio a este hombre tendido en su camilla cerca del agua, y quien por 38 años estaba en esa situación. ¿Sabes, hermano? Ahí estaba este hombre ahí. Y Jesús le preguntó si quería ser sanado. Y fíjate la respuesta de este hombre. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Ok, hermano, su fuerza era limitada. Otros estaban menos amolados que él. Pero quizá no lo intentaba como debió haberlo intentado. Y a veces pasa así, hermano, ponemos pretexto para hacer las cosas que nos van a sanar, ¿no? Un adicto a la mentira, un adicto a la pornografía, un adicto al alcohol, o un adicto a la flojera, ¿no? Ok, sí, es que, ¿para qué me levanto temprano si es domingo, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero sí, y tenemos pretextos. ¿Para qué dejo de tomar? ¿Para qué no le hago daño a nadie? Es una pequeña mentirita, oye, no pasa nada. Y ponemos pretextos. Y tenemos a Jesús en nuestras vidas. Pero aún así, no queremos sanar, queremos seguir estando enfermos. ¿Sabes? Yo me bauticé a los 38 años, no hagas cuentas, hermano. No hagas cuentas. Y me relaciono mucho con él, con este hombre enfermo. Yo busqué por todos los medios a Dios, en muchos lados, pero yo no te voy a decir de la manera correcta, como nos dicen cuando tomamos los estudios de la Biblia. Con el corazón correcto te voy a decir. Yo no tenía el corazón correcto, ni tenía la convicción de hacer todo para empezar a caminar. Jesús le preguntó si quería ser sanado. Y este hombre dijo que, nunca dijo que sí. Dijo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Nunca dijo que sí. Este hombre estaba en la casa de la misericordia. 38 años esperando un milagro, pero sin hacer nada. A veces somos así, hermano. Queremos un milagro, pero no hacemos nada. Sí quiero, Dios, pero ¿es de qué?
Y la sanación está ahí. Te tienes que esforzar más y la sanación está ahí. Y preferimos hacernos los sufridos. Es que me duele la uña. Y pues con la uña, ¿cómo? Es que no puedo, no, ¿qué crees? Que amanecí con un dolor en la rodilla y ya no. Y siempre somos así, hermanos. Nos hacemos los sufridos. No queremos ser valientes. Y este hombre no lo fue. Solamente le dijo, no puedo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Un hombre con autoridad le dijo lo que tenía que hacer y lo hizo. 38 años sin moverse. ¿Tú crees que no le costó levantarse? ¿Tú crees que no le dolió todo cuando se empezó a levantar? Por supuesto que sí. Aquí que nuestra doctora y nuestra terapeuta nos digan las consecuencias de estar inactivos por periodos largos. Pero ¿qué crees? Algo le dio la fuerza para poder levantarse. Algo le había dado las fuerzas. Quizá le dolía mucho al levantarse, pero se levantó. Y hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando decidimos, sí, Jesús, quiero ser sanado. Ya no quiero odiar a nadie, ya quiero perdonar. Ya no quiero sentir feo por mi pasado. Necesito perdonar. Y te va a doler. Y te va a doler, quizá es tu vecino, quizá es un familiar, volver a verlo y no sentir, pero lo tenemos que hacer. Duele. Este hombre lo hizo. Hermano, el milagro está ahí. Levántate, deja la comodidad y aunque te duela, la fuerza te la da Jesús. Este hombre se levantó, recogió su camilla y se fue. Y empezó a caminar, tan gozoso como un niño, dando sus primeros pasos quizá. Entonces, recibes un milagro, hermano. Recibes un milagro, ya estás bien contento. Y ahí vas caminando. Y no vas muy lejos, cuando de repente, como en la película de Pinocho, ya te la he dado como ejemplo varias veces, llegan los malos y te dicen, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pero vamos a seguir con la clase. No iba muy lejos cuando algunos hombres judíos lo detuvieron. Quizá lo reconocieron. Pero fíjate, en vez de alegrarse por el milagro, permíteme un segundo. Perdón. En vez de alegrarse por el milagro de verlo caminando, le recriminaron porque estaba llevando su camilla. Y le dijeron, oye, no puedes cargar tu camilla. Y tú dices, no manches, ¿por qué no puedo cargar algo? Porque era sábado. Era sábado. Y estaba prohibido por la ley cargar cualquier cosa. Hacer cualquier cosa porque se considera como un trabajo. Pero este hombre no consideraba que fuera un trabajo cargar su camilla. Pues ya podía moverse, ya podía caminar, había sido sanado. Pero fíjate, nervioso, les comentó, es que el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Fíjate que aquí es lo que dice este hombre. El mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Él no sabía que lo había sanado Jesús. Que no sabía. Jesús siguió su caminar. Pero la respuesta hizo que los líderes religiosos le preguntaban, ¿quién te sanó? La escritura dice, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Ellos no estaban interesados en escuchar del milagro.
La gente no está interesada en saber que te sanaron. La gente está interesada en decirte, estás mal. La gente lo que quiere es de que no reconozcamos que Jesús, que Dios es poderoso. Y muchas veces somos atacados después de que leemos, después de que oramos, somos atacados, o durante el día. Somos atacados incluso por por nuestros más cercanos. Ellos querían saber quién quebrantó la ley. Ellos querían encontrar a quien lo hizo quebrantar la ley del sábado. A este hombre no lo acusaron. No acusaron al hombre que fue sanado de una enfermedad de 38 años, ni les interesaba. Ellos acusaron a Jesús por haber sanado a un hombre en sábado y haber profanado su ley al decirle, toma tu camilla. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo, hermano! Cuando yo me convertí, de hecho hasta después, porque Ángel lo vio, ¿no? En un fin de año que él pasó en mi casa, un hermano de mi mamá estaba duro y duro y duro y duro, molestando y molestando. A ver, tú que eres cristianito, a ver, tú siempre fuiste así y así. Y pues sí, quieren desacreditar el poder de Dios. Quieren hacerte pensar que no has recibido un milagro. Pero la semana pasada, hermano, vimos qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Tú viste el poder de Dios y lo has visto todo este tiempo. Que nadie te diga que Dios no ha hecho milagros en tu vida. Que nadie te menosprecie y que te diga que Jesús no está en tu vida porque debes de pertenecer a un círculo religioso. Y si no, no eres salvo. Y si no, no sirve. Amén. Después de esto vamos a ver el final extraño. Un final extraño. Y ese es el título del segundo punto. Un final extraño. Más tarde ese mismo día, Jesús encontró al hombre de Bethesda, caminando en el área del templo que quedaba relativamente cerca del estanque. Y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. Jesús le quiso enseñar que su condición física estaba sana, pero también le dijo la importancia de cuidar su estado espiritual, de cuidar su relación con Dios y su palabra. Jesús le ordenó abstenerse de pecar. Le dijo, ya, ten cuidado. Él quería ver en aquel hombre un genuino arrepentimiento. Porque si yo me mantengo en constante pecado, me arriesgo a ser peor que antes. Y sabes, hermano, eso es lo que a veces me detiene a mí para pecar. Más fuerte. Para pecar. Saber y pensar de dónde me sacó Dios. Y pensar en todo lo que yo estaba sufriendo. Porque lo había sufrido y estaba sufriendo por hacer las cosas a mi manera. Mi enfermedad era física, mental y espiritual. Y Jesús me sanó. Jesús hizo un milagro en mi vida, como lo ha hecho en la tuya, y en la tuya, hermana, y en la tuya. Por eso fue la advertencia de Jesús al hablar con este hombre, al decirle, cuida tu relación con Dios. Lo llamó a arrepentirse y a seguirlo con todo su corazón, alma y mente. Este hombre no pretendía impedir la obra de Jesús. No pretendía hacer ningún daño. Pero fue a los líderes religiosos para responder la pregunta que le habían hecho.
él le dijo que Jesús era el único que lo había sanado y que le había hecho el bien. Le había sanado sin intención alguna. Y esto contribuyó a que los fariseos se fueran contra Jesús. Los líderes religiosos persiguieron a Jesús, considerándolo responsable de decirle al hombre que cargara su camilla y caminara en sábado. Fíjate, la siguiente parte no la vamos a ver hoy. Hoy vamos a quedarnos solamente en la sanación. Pero Jesús les dijo que tanto él como su Padre continuaban haciendo obras de misericordia. Y eso incluía sanar a un inválido, a un enfermo en el sábado. Conclusiones, hermanos. Jesús le mostró a este hombre su bondad al sanarlo y decirle que dejara de pecar para que no le sucediera algo peor. Esto nosotros lo sabemos, hermano. Tenemos que esforzarnos para no pecar. Jesús le dio a entender a este hombre que necesitaba volverse a Dios. Si él ignoraba el llamado de Jesús, se arriesgaría a ser espiritualmente separado de Dios y condenado a seguir sufriendo como lo hizo durante esos 38 años. Jesús quiere que nosotros le expresemos nuestra gratitud, esforzándonos para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Pero, hermano, no se trata solamente de hacer lo correcto, sino de adorar a Dios como hijos de Dios, de adorarlo diariamente, de ser agradecidos a nuestro Padre por su bondad, por la provisión que nos da diario, por el techo, por la comida, por la oportunidad de seguir vivos. Debemos agradecer por habernos enviado a Jesús, porque Jesús vino a hacer milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros hemos recibido de Él? Tenemos que contarle al mundo de dónde nos sacó Jesús. Quizá el mundo te atrajo durante muchos años, no sé cuántos, quizá 38 como a este hombre o como a mí. Pero Jesús me rescató y te rescató. Tuvo compasión de ti, hizo milagros y prodigios en tu vida. Fue crucificado por ti, murió y resucitó por ti. Y la promesa es de que ha de venir por ti para que tengamos una vida al lado de Dios. Y a Él es al que hay que darle todo el honor y toda la gloria. Amén. Gracias, hermanos. Sí, gracias.